Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Drenny del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que se ha tomado del día de hoy, 27 de septiembre. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús convocó a los 12 y les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, así como para curar dolencias. Después los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, pero antes les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si algunos no os acogen, salid de aquel pueblo y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Convocando a los 12, uno a uno o como pareja, habían sido llamados a seguirlo y habían sido elegidos como apóstoles. Y ahora los 12 son convocados, llamados todos juntos para ser enviados apóstoles. En estos 12 ya está la comunidad, la misma iglesia que es enviada. Como verdadero Israel obediente que forma parte de la familia de Dios, son enviados con poder y autoridad a llamar a los otros a formar parte de la misma familia. Habiendo sido convocados por Jesús, a su vez convocan en su nombre. El objetivo de esta convocación será la comida que Jesús ofrecerá en el desierto. Mientras en Marcos son enviados de 2 en 2, en Lucas se subraya más la misión colegial de los 12. Les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los verbos en aoristo indican la peculiaridad de esta misión de los 12 que se realizó durante el mismo ministerio de Jesús. La autoridad que Jesús comunica a sus discípulos como un don es la fuerza del Espíritu de Dios que para Él es propia, con la cual vence el mal y cura a los enfermos. El poder que les comunica como un don está en contraposición con el de Satanás y lleva el perdón de los pecados. Esta autoridad y poder es sobre todos los demonios. Ningún mal y ninguna especie de maligno está en condiciones de vencer al discípulo que tiene realmente fe. Esta autoridad y poder está en condiciones de curar las enfermedades del hombre. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. El envío, misión o apostolado, respectivamente del latín o del griego, es el fundamento de la fe cristiana. Como el Hijo que conoce el amor del Padre es enviado a comunicarlo a los hermanos, así cada uno de nosotros en primera persona, en la medida en que es hijo, es enviado a los hermanos. El testimonio de la fe y del amor no se está reservado solamente a algunos privilegiados, es propio de todos y de cada uno según el propio don. Además, algunos están llamados a vivir explícitamente de tiempo completo el carisma apostólico. La misión se dirige directamente a proclamar el reino de Dios y a curar. Es un anuncio eficaz del reino del cual las curaciones son signo como para Jesús. Estas autentican al verdadero apóstol o lo distinguen de los otros predicadores, incluso legítimos, pero que no son verdaderos apóstoles. Acerca de la conexión entre la escucha y la curación, vemos que le dice: no tomen nada. Este imperativo que ordena no tomar nada tiene a continuación 5 ni que lo especifican.
Este nada es el principio del discurso apostólico que se abre precisamente así. Queda cerrado a los que no aceptan este comienzo. Es el único discurso de Jesús sobre la misión que se recalca en el capítulo 10, versículo 1 siguiente. Ignorarlo o descuidarlo es ignorar o descuidar al Señor. El motivo único de esta pobreza que exige a los discípulos y que los discípulos viven efectivamente es que el Señor la ha exigido y la ha vivido el primero. Es posible vivirla solo como un don suyo que se concede a quienes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico por ustedes se hizo pobre, a fin de que se enriquecieran con su pobreza. No existe otro motivo. Por eso en Marcos Jesús ordenó esta pobreza sabiendo que humanamente no estamos en condiciones de comprenderla ni de practicarla. Se ordenan solamente aquellas cosas que o no se comprenden o aunque se comprendan no se quieren. Solo por su palabra así lo creemos y así lo cumplimos. Podemos por la vida de Jesús, sobre todo por su bautismo, por sus tentaciones y por su muerte, comprender su conveniencia, pero la aceptamos y la amamos solo por su amor en su nombre. La pobreza es necesaria para amar, porque si tienes cosas, das cosas. Solo cuando no tienes nada, te das tú mismo, es decir, amas. La pobreza es señal de gratitud, principio de toda vida y gracia, bondad y belleza. La pobreza es victoria sobre el ídolo, el dios dinero que todos buscan, convirtiendo en un dios las propias necesidades, en lugar de reconocer en Dios la propia necesidad. La pobreza es fe en Dios y no en el Dios de este mundo. La pobreza es necesaria para servir a Dios. La pobreza es libertad y desprendimiento de sí mismo y de las cosas para ser discípulos. La pobreza obliga a servir a los otros. Los pobres deben servir. La pobreza trae humillación y nos asocia a la bandera de Cristo que es su cruz. La pobreza es el vacío, la condición para acoger la acción de Dios. Es sacramento de salvación por el cual Él nos llena con su gracia. En los pobres Dios actúa. Véase el Magníficat y toda la Biblia en particular. Los discípulos cumplen al pie de la letra esta palabra de Jesús en su misión después de Pentecostés. El motivo es que Dios no mira lo que el hombre mira y que ninguna carne pueda gloriarse ante Dios. El imperativo no tomen nada para el camino no es negativo, sino positivo. La nada que se debe tomar es algo preciso. Esta nada nos asocia a su cuerpo, del cual dijo en la última cena, tomen. Nos asocia al cuerpo de Jesús que se anonadó, a la fuerza de su cruz que es la suma de toda nulidad. Otras 5 veces, es decir, en total 6 veces, Jesús expresa la negación del tomar. 6 es el número del hombre, así como tomar es su característica de fondo, porque no es sino que tan solo tiene. Jesús niega todas las afirmaciones que el hombre considera necesarias para su camino. Él trata de tomarlo todo porque lo ha perdido todo. Es el camino de Adán que huye de Dios, Jerusalén, por desobediencia, en busca de todo porque está necesitado de todo y despojado. En cambio, el camino del discípulo que no toma nada es el que lo asocia a Jesús, que vuelve al Padre, Jerusalén, obediente a la palabra, que no tiene necesidad de nada porque sabe que el Señor está cerca de los que lo tomen y no deja faltar nada a los que lo buscan. El hombre peregrino de este mundo necesita solamente esta nada que le sirve de bastón, tesoro, pan, dinero y vestido. Es su viático, ni bastón. El bastón, instrumento primordial, es la seguridad mínima del hombre.
es apoyo y defensa, pero en realidad se presta para infinidad de usos cada vez. Puede servir para dar muerte a un hermano y para servir de puente a una hormiga sobre un arroyo. Se le niega al discípulo la única seguridad, instrumento, apoyo y defensa de los apóstoles es el madero de la cruz del Señor, que es la primera y última especificación del nada. Tu vara y tu cayado me sosiegan, dice el salmista en el Salmo 23. Este bastón es el único que se le permite al discípulo. Es su cetro real. Una cosa pequeña de madera, pero elevada a ser instrumento supremo de dominio omnipotente sobre el mal. Fue prefigurado en el bastón de Moisés que abrió el mar rojo e hizo brotar agua de la roca. Fue prefigurado en el leño que endulzó las aguas amargas de Mará. Fue prefigurado también en el bastón que Eliseo le dio a Gehazi. Con él también el siervo puede resucitar a los muertos. Realmente la cruz de Jesús es bastón, instrumento, seguridad y fuerza de sus enviados. Ni alforja. La alforja es el depósito de las provisiones para el viaje, la reserva, el tesoro del cual se surten y donde colocan los dones que se reciben. Pero el enviado no puede recibir ni depositar ningún don, porque ha recibido un don muy diferente y tiene otro depósito para que se surtan. La reserva inagotable de la misericordia de su Señor crucificado, y puede capitalizar y añadir otro don solamente ofreciendo un don. Esta es la alforja que necesitarán para siempre los suyos, que de este modo se harán un tesoro inagotable. Ni pan. El pan es la vida y el hombre es lo que come, aquello por lo cual y de lo cual vive. El pan del discípulo no es solo el pan material, que también es don del Padre, sino ante todo la palabra por la cual y de la cual vive. Obedecer a ella es optar por la vida. El discípulo vive de Jesús, el pan que realiza todas las promesas de Dios al hombre. La Eucaristía, que es la finalidad de la misión, es este pan partido del cual el discípulo vive y al cual llama a los otros. Ni plata. El dinero es mediador de todo bien. Por su medio es el mayor invento humano. El hombre desobediente a Dios y necesitado de todo lo obtiene todo. Puede sustituir a Cristo, que es el mediador universal, mientras el Hijo, por obediencia al Padre, es mediador universal de todo bien y de la salvación. El dinero, en la desobediencia al Padre, es mediador universal de todo mal y de perdición. Es la alternativa al Señor. Con Él, que es don y misericordia, el dinero no tiene nada que compartir. El dinero, que es el medio de intercambio y de apropiación. Por eso los apóstoles, obedeciendo a la palabra del Señor, no tienen oro ni plata. En cambio tienen el nombre de Jesús, con cuyo poder realizan la salvación. Ni dos túnicas. No deben tener dos túnicas para no caer en la condena del bautista y para no obrar como el infiel Gehazi, que toma sobre sí el mal del cual Eliseo había curado a Naamán. Al discípulo le basta una túnica. ¿Pero cuál? Esa túnica de su Señor, que es espléndida, la que Herodes le colocó encima para anonadarlo y que él nos dejará en herencia al pie de la cruz, es su mismo cuerpo entregado por nosotros. Es su sangre derramada. Esta vestidura es aquella que fue prefigurada en el Edén, cuando el mismo Dios revistió la vergüenza de Adán y Eva. Esta vestidura es el Hijo del cual se reviste el bautizado.
el hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y en la santidad verdadera, que se renueva a imagen de su Creador. Cuando entren en una casa, al entrar los enviados convierten cualquier lugar en una casa, llevan allí la paz, que hace de esa casa un espacio reconciliado y vivible, en el cual uno puede estar como en su casa y quedarse sin volver a huir. Pero de allí se sale para una nueva misión, para ampliar la casa hasta los últimos confines de la tierra, para que acoja a todos los desterrados y a los fugitivos. Esta casa que para Jesús al comienzo no era más que el pesebre para las bestias, porque no había lugar para Él, es la misma donde Él se entrega como pan y donde se desarrollan los últimos capítulos del Evangelio y los primeros de los Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia, la verdadera familia de Jesús, donde se puede habitar porque se recibe el pan, se experimenta el resucitado, se ora, se recibe el don del Espíritu, se encuentra el Padre y los hermanos y se vuelve a partir para la misión. En cuanto a los que no los reciban, a esta casa se contrapone aquellos que no reciben. Solo donde uno es recibido se siente como en su casa. La falta de acogida es rechazar a Dios, es un juicio de infidelidad. Por eso se sacude el polvo de los pies, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 51. Sacudirse el polvo de encima es el gesto del judío que deja la tierra infiel y entra en la tierra prometida para no contaminarla. Este rechazo, aunque es de valor definitivo, en realidad no es definitivo, porque puede retratarse. Providencialmente está de por medio este tiempo intermedio, tiempo del anuncio y de la paciencia de Dios, que Él en su bondad prolonga a discreción. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa del retorno, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con ustedes, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Este es el motivo de que se prolongue la historia humana. Saliendo pues, recorrían los pueblos. El verbo salir se usa 2 veces en los versículos 5 y 6. En realidad, los discípulos que escuchan el mandato en el versículo 3 y lo cumplen, están en casa con Él. Aún más, son su casa porque lo han acogido. Como Él mismo es su casa porque se convierte en morada de quien lo acoge. De esta casa los discípulos salen para la misión y discurren llevando la palabra en la cual se hospedan definitivamente. Así también los otros, al acogerla, pueden ser acogidos por ella. Su misión se desarrolla como evangelización y terapia de un pueblo a otro por todas partes, como señal de capilaridad y de universalidad. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.